El título de la ponencia se llama El filo de la espada, esclavitud, derechos humanos y libertad. El filo de la espada tiene sentido si ustedes leen la primera cita en el artículo que está publicado, que es una cita de una abogada activista en materia de esclavitud moderna, donde ella dice: si queremos enfrentar el tema de la esclavitud moderna y de la trata de personas, no necesitamos una hermosa espada oxidada de derechos humanos, sino que necesitamos digamos, un contingente de armas mucho más contundente. Y esa frase yo la verdad es que la consideré lamentable, porque si hay que hacer algo es afilar esa espada, justamente. Entonces, lo que yo quiero compartir el día de hoy con ustedes es un poco lo que fue, lo que es la reflexión que está detrás de la fundación, por cierto, pero la reflexión filosófica, política y jurídica de lo que es el concepto de esclavitud, qué significa este concepto de esclavitud, si lo vemos sin los velos de las palabras, ¿no es cierto?, y de las convenciones sociales y de la naturalización principalmente de la violencia y de la esclavitud en la que vivimos, y cuáles son las consecuencias que tiene para el mundo del derecho, y en relación a las consecuencias que tiene para el mundo del derecho, cuáles son los caminos que se observan que podemos digamos, recorrer a efectos de cumplir un poco el propósito de las reflexiones de todos estos días, que es una sociedad más horizontal y menos desigual. Entonces, bueno, lo primero que les voy a mostrar un par de láminas para comentarles la envergadura de lo que se denomina el fenómeno de la esclavitud moderna en el planeta Tierra. Y esto no es un mapa de viajes de una agencia de turismo, sino que esto es solamente el trazado de los más de 156 flujos migratorios de personas que son comercializadas en el mundo. El último informe de Naciones Unidas en esta materia, que es del año 2016, el próximo se saca este año, está hablando justamente de alrededor de 159 flujos exclusivamente de personas que son comercializadas. Las últimas estimaciones mundiales que se sacaron el año pasado, justamente en la Asamblea General de Naciones Unidas se dieron a conocer en septiembre del 2017. Estamos hablando de 40 millones de personas en situación de esclavitud moderna, 25 en trabajo forzado, que incluye la figura de explotación sexual, y 15 millones de personas en matrimonio forzado. Durante el 2016 hubo 5,4 víctimas de esclavitud moderna por cada 1000 personas, 5,9 adultos víctimas por cada 1000 y 4,4 menores de edad por cada 1000 niños. Las mujeres y las niñas son el 71% de las víctimas de esclavitud moderna, y los niños, ¿no es cierto?, y niñas representan 1 de cada 4 víctimas de esclavitud era menor de edad. Y finalmente, la servidumbre por deuda afecta a la mitad de las víctimas de trabajo forzado impuesto por actores privados. De hecho, los actores privados tienen un rol fundamental en el combate contra la trata, porque el 80% se produce en el sector, ocurre en el sector privado, solo el 20% es esclavitud que se genera a partir del aparato público. Y este tema de la famosa esclavitud moderna es un temazo a nivel internacional, es decir, la cantidad de organizaciones internacionales grandotas, súper bien financiadas, y también la cantidad de sheriff internacionales, Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, tienen el foco justamente en este tema, y es tremendo. Es decir, no solamente el Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario Internacional, la OEA están, digamos, encima de este tema y están incluso llamando al sector privado a involucrarse. Ahora, a pesar de que la cifra estamos hablando de 40 millones de personas, este mismo informe de Naciones Unidas señala, por lo menos del material que recibió para hacer este estudio, que de un total de 136 países, solamente un 15% tiene más de 50 condenas por año. Entonces, yo quiero que por un segundo observemos, es decir, yo tengo 40 millones de personas y yo tengo países donde condeno a 50 o más solamente el 15%. Entre 11 y 50 condenas, 30%, entre 10 o menos, 25, sin condenas, 15. Sin información disponible, 15. Para que tengan una envergadura de lo que ocurre en Chile tenemos una política pública en materia de trata, está a cargo de la Mesa de Trata del Ministerio del Interior. Ellos generan un documento de contabilización de víctimas de casos formalizados, y en el periodo 2011-2017, que corresponde al periodo en que se promulga la ley
de la forma que establecen las convenciones internacionales, hasta, ¿no es cierto?, el año pasado, 214 víctimas oficiales, es decir, que pasaron por todo ese filtro que requiere el sistema de justicia criminal y que naturalmente muchas veces deja fuera víctimas que efectivamente lo son. Y en efecto podemos observar, y esto es correlato también de la tremenda disparidad entre los 40 millones, ¿no es cierto?, y la cantidad de condenas. Efectivamente, si nosotros observamos las 214 víctimas oficiales de la mesa de trata, no guarda ninguna relación con lo que son las estimaciones oficiales del Global Slavery Index con respecto a Chile, que habla de 14.000 víctimas. Por supuesto, las víctimas de trata es siempre un terreno complejo, porque es un terreno, es una cifra, digamos, un fenómeno de carácter clandestino. Ahora, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué tenemos este nivel de diferencia, esta disparidad entre las víctimas que están sufriendo esta situación y lo que el sistema de justicia criminal está pudiendo efectivamente procesar? Y yo me quiero detener aquí con ustedes en esta discusión ya más de carácter filosófico, y quiero que me acompañen en lo que fue mi propio recorrido de analizar los tratados internacionales y la definición de lo que es la trata de personas y la esclavitud. Y esto se gatilló por una experiencia personal, donde yo me voy a especializar en trata de personas, justamente para poder resolver los problemas que tuvimos cuando implementamos la política pública en Chile, y me encuentro en Estados Unidos con una paradoja y una desilusión de carácter moral tremenda, que esa desilusión personal de carácter tremendo era enfrentarme con que la discusión teórica en Estados Unidos era qué es la esclavitud y qué es la trata. Es decir, algo que para mí es transparente, intuitivamente transparente y también racionalmente transparente, era el gran problema. Y por supuesto, la confusión con respecto a los términos, por supuesto que genera una serie de problemas a la hora de poder determinar su ocurrencia en la realidad. Pero el problema de los términos es un problema que no solamente tiene relación con la efectividad de estas normas jurídicas y su cumplimiento, sino que también tiene que ver con los filtros, con la detección de los filtros con los cuales estamos analizando y estamos observando la realidad. Lo primero que quiero compartir con ustedes es la definición de esclavitud. Y bueno, la esclavitud es una institución humana que ha acompañado, ¿no es cierto?, al hombre y a la mujer desde los albores de la civilización, y uno pudiera, en primer lugar, determinar, es decir, poder distinguir dos grandes periodos, ¿no es cierto? Y un gran primer periodo es un periodo donde la esclavitud era legal. Y efectivamente este es un periodo donde, si nosotros analizamos y revisamos la legislación, por ejemplo, romana, que llega a ser grotesca. ¿Grotesca en qué sentido? De que la esclavitud es regulada como es regulado en Chile el leasing o el contrato de arrendamiento. Y luego tenemos una segunda etapa, ¿no es cierto?, donde oficialmente a nivel internacional la esclavitud se abole y se declara a nivel mundial de que estamos hablando de una institución que no puede ser, ¿no es cierto?, consagrada legalmente, que no puede existir dentro del mundo del derecho. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien la esclavitud es regulada, ¿no es cierto?, dentro del ámbito del derecho civil, dentro del ámbito de la posesión de objetos, o lo que aquí yo poseo un ser humano, ya, ¿no es cierto?, en la época romana y con anterioridad, y luego posteriormente en la época medieval, también en el mundo del Oriente, hasta llegar, ¿no es cierto?, Ilustración, y posteriormente, junto con la regulación de la esclavitud en términos legales, por supuesto que siempre hubieron voces que declararon, ¿no es cierto?, la ilegitimidad de origen de la institución de la esclavitud, dada la condición innata del ser humano de ser un ser libre. La esclavitud, entonces, hay millones de tratados. La esclavitud, ya incluso, digamos, la Carta Magna ya es una primera enfrentamiento frente a la esclavitud, los estoicos en la época romana, también, ¿no es cierto?, los pensadores espirituales en la época, en el Islam, etc. Y ahí tienes un listado de toda la cantidad de distintos tratados, ¿no es cierto?, que han existido en relación a la abolición de la trata, que después tuvo ciertas aplicaciones geográficas específicas, porque la gran trata transatlántica, ¿no es cierto?, la captura de ciudadanos, de hombres y mujeres africanos para llevárselos a América Latina, generó en algún minuto una discusión digamos, en los grandes imperios con respecto a su legitimidad. Se dictaron un montón de tratados, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la Convención del año 26, la famosa Convención de la Esclavitud.
Y la Convención de la Esclavitud nos dice lo que a mi juicio es una de las definiciones del derecho más hermosa, terrible, pero hermosa, yo creo que es una joya jurídica en la forma como refleja lingüísticamente o literariamente la figura, y nos dice que la esclavitud es el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o alguno de ellos. También lo pueden encontrar en los textos, la esclavitud, ¿no es cierto?, como la condición o estatus de una persona sobre la cual se ejercen los atributos o los poderes del dominio. Y la trata de esclavos comprende todo acto de captura, adquisición o cesión de un individuo para venderlo o cambiarle, todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo adquirido para venderle y cambiarle, y en general todo acto de comercio o transporte de esclavos. Entonces la Convención del 26, una convención de la Liga de las Naciones, no existía Naciones Unidas todavía, distingue claramente la condición del individuo en situación de esclavitud del comercio del ser humano. El comercio del ser humano me pone como ser humano en la situación de esclavitud, sin perjuicio, por cierto, que todos los traspasos e intercambios en ese comercio ya me cosifican, por cierto, pero tengo el comercio y tengo la esclavitud propiamente tal. Los atributos del dominio es algo que todos los que estudiamos derecho forma parte fundamental de la formación de un abogado, porque efectivamente el derecho de propiedad es la estructura básica con la cual se ha regulado es como una especie de núcleo de la regulación y del sentido que tiene el derecho en la vida social. Los atributos del dominio son las facultades de uso, ¿no es cierto?, de usar la cosa, de gozar la cosa, es decir, poder hacerme cargo de quedarme con los frutos de esa cosa, la fruta, la cría de un animal, y la facultad de disposición, que es la facultad que me permite deshacerme de la cosa porque la vendo, porque la destruyo, porque es mía. Luego, el trabajo forzoso se tipifica el año 30 por la OIT, como, ¿no es cierto?, todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Y luego el 52 se dicta la Convención Suplementaria de la Esclavitud y prácticas análogas de la esclavitud, donde se vuelve a reafirmar la norma, el principio de que la esclavitud se encuentra prohibida, la esclavitud definida en la Convención del 26, y se agrega lo siguiente, se dice, mire, independientemente de que sea o no esclavitud, las siguientes prácticas se encuentran también abolidas, y se contemplan 4 situaciones que son la servidumbre por deudas, la servidumbre de la gleba o la servidumbre asociada a la tierra, el matrimonio forzado y la venta de niños. Y finalmente, llegamos hasta el año 2000, cuando Naciones Unidas saca de la esfera de los derechos humanos el tema de la esclavitud y lo lleva al tema del derecho penal. Y ahí se transforma la definición de la esclavitud y queda la definición de trata, pero ahora no de esclavos, sino que trata de personas. Y la trata de personas se entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a fuerza, fraude, coacción, cualquier medio que me vicie la voluntad, para efectos, ¿no es cierto?, para fines de explotación. Y esta explotación puede ser sexual, trabajo, servicio forzado, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos. ¿Qué ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que el concepto, para hacer la síntesis y luego ir por los detalles, el concepto de esclavitud recoge un principio básico, que es el principio básico de justicia conmutativa. La justicia conmutativa de Aristóteles es la justicia que establece el criterio de actuación en las relaciones entre privados. Probablemente ustedes recuerden que Aristóteles distingue 3 tipos de justicia frente a la gran definición de justicia de dar a cada uno lo suyo. La justicia distributiva, la conmutativa y la equidad. La equidad, justicia al caso concreto. Distributiva y conmutativa. Distributiva, ¿no es cierto?, regula las relaciones entre el individuo y el Estado, o el rey, dependiendo de la estructura política. La justicia conmutativa, las relaciones entre los privados en su calidad de ciudadanos iguales, en su calidad de seres libres iguales en derecho. Pues bien, el criterio de justicia distributiva nos dice que es justo en el ámbito de lo distributivo las operaciones que utilizan el criterio de igualdad geométrica.
Es decir, en justicia distributiva, yo voy a repartir cargas y cargos públicos atendiendo a igualdad, perdón, a necesidad o merecimiento, pero esa distribución va a ser distinta y es de carácter geométrico. Pero la justicia conmutativa, la justicia entre iguales, el criterio del intercambio es un criterio de carácter aritmético. Lo que nos dice Aristóteles es que en la relación entre los iguales tiene que haber una equivalencia matemática idéntica entre el mutuo dar y recibir. Por lo tanto, volvamos a la esclavitud. Lo que define la esclavitud es la violación radical del principio conmutativo de justicia. Y donde en el fondo, en ese quiebre de la contraprestación mutua y recíproca igualitaria, yo entrego menos, ¿no es cierto? Y en este mutuo dar y recibir, y en el fondo no respeto esa condición de igual del otro. Ahora, ¿qué ocurre? Que esa dimensión de la esclavitud, los países en aquella época, en 1926, se escudaron y señalaron que este principio no se comprendía. ¿Qué significaba ejercer los atributos del dominio? Y por lo tanto el reclamo que ante los organismos internacionales fue que no se entendía, y la evolución legislativa de este principio conmutativo de justicia consistió en una técnica legislativa de generar descripciones cada vez más precisas de este acto. El problema es que si enseñar la norma jurídica y el principio de justicia implica cada vez tener que hacer una caracterización pormenorizada de las posibles violaciones que yo puedo realizar, es decir, no solamente es imposible, sino que terminamos con el instrumento actual de la trata de personas, que tiene una técnica legislativa que se denomina delito de emprendimiento. Y en el delito de emprendimiento lo que ocurre es que yo tomo toda una operación económica, toda una actividad económica, y la declaro ilegal. Por ejemplo, el típico caso de delito de emprendimiento, el tráfico de drogas. El tráfico de drogas, si no fuera ilegal y yo leyera tráfico de drogas, ¿no es cierto?, el que produja, distribuya, entregue, etc. La violación del derecho humano que implica la esclavitud queda perdida en la definición de la trata, donde el propio individuo se utiliza dentro de la definición como el propio commodity. El individuo en esta definición es un commodity, y desde esa perspectiva la propia definición, el propio instrumento legal comete el pecado que pretendemos erradicar. Creo que prácticamente no me queda tiempo, así que voy a solamente dos puntos. La esclavitud, la gran discusión en Estados Unidos, y también lo pueden observar acá, es que yo tengo la definición de esclavitud y luego tengo en la trata de personas, como finalidad de la trata, la esclavitud. Además de eso, Estados Unidos, que es el sheriff internacional, ha acuñado a todas las formas que hemos hablado, trabajo forzado, prácticas análogas, servidumbre, etc., los ha llamado todo esclavitud moderna. Entonces la gran discusión es cuál es el límite divisorio en el concepto general, que también es la finalidad de la trata. Y aquí es donde nosotros planteamos una propuesta, y que es lo que nos lleva a plantear de que objetivamente hablando, teniendo con plena conciencia el principio conmutativo de justicia, nosotros vivimos en un mundo de esclavitud. Las relaciones que tenemos son relaciones de esclavitud. Las tenemos voluntarias y las tenemos involuntariamente. Las condiciones de esclavitud básicas son subordinación ilimitada y depender, incapacidad legal e institucional. Es otro el que toma las decisiones respecto de mí, y yo no puedo acceder a poder ser escuchado para efectos de que se me retribuya y se me recupere mi situación anterior. Lo interesante es que esas eran las dos características que regulaban la esclavitud en las leyes romanas. Por lo tanto, esas dos características eran características legítimas. Pero yo quiero invitarlos a hacerse la reflexión, porque esas dos características, comparémoslas a cómo se define la relación laboral en Chile. Y la relación laboral se define como una relación de subordinación y dependencia. Es decir, ¿qué significa eso? Y en segundo lugar, también para contribuir a la reflexión, en la Edad Media se reconocía legalmente la calidad de seres humanos semilibres.
y eran categorías jurídicas que existían y que tenían regulación. ¿Ah? Y que son esas que están ahí. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantearles? Y principalmente aquí hay una respuesta de dos perspectivas. Una respuesta frente a la discusión del concepto de esclavitud que presencié en Estados Unidos y la propuesta, ¿no es cierto?, que entrega caminos hacia el futuro. La esclavitud tiene dos sentidos. Tiene un sentido amplio y tiene un sentido restringido. La esclavitud en un sentido amplio es la violación de cualquiera o todos los derechos humanos excepto la vida sobre una misma persona, ejerciendo sobre ella alguna de las figuras que regula el derecho civil o el derecho comercial. Eso significa que la esclavitud, al igual que la libertad, no es un concepto monolítico, es un espectro, tiene grados. Y esos grados naturalmente van a significar, ¿no es cierto?, el poder ejercer y ser titular de aquello con el cual el mundo moderno ha llamado las capas o capacidades posibles de desarrollo potencial de lo humano, que lo hemos llamado derechos humanos. Esta esclavitud en un sentido restringido permite, en un sentido amplio, permite recoger la nomenclatura que tenemos respecto de la violación de cada marco, cada, si ustedes quieren, capa, ¿no es cierto?, que va cubriendo los derechos humanos, y tenemos la esclavitud en su sentido restringido cuando ésta aparece en su forma más radical, que es la violación de todos los derechos humanos, excepto la vida, sobre un mismo individuo, ejerciendo, ¿no es cierto?, alguna de las figuras del derecho de propiedad. Creo que no me queda más tiempo, yo quería hacer esta reflexión, pero la puedo dejar para las preguntas si alguien está interesado. Tomarnos en serio estos conceptos implica enfrentar una realidad horrible, pero de la cual tenemos que hacernos cargo y de la cual tenemos que hablar. Y esto implica, y estos dos puntos por si alguien quiere conversarlo posteriormente, y esto implica consecuencias fundamentales para el derecho, desde la perspectiva de que tenemos que recuperar aquello que es su función en el orden de lo humano, y la función del derecho en el orden de lo humano es ser un instrumento o motor de la realización del valor de justicia en nuestras sociedades. Y finalmente, también hacia el futuro, el derecho, el átomo del derecho en última instancia, es la acción humana. El derecho en última instancia, más allá de todas las distintas filosofías del derecho, si uno quiere hacer términos ontológicos, en rigor es la conducta y en última instancia es la voluntad. Y desde esa perspectiva creo que los desafíos que implica enfrentar la esclavitud desde esta perspectiva implican empezar a trazar caminos comunicantes con las ciencias sociales y con la ciencia física para efectos de encauzar este mensaje y poder despertar e inspirar la comprensión de la envergadura del sistema social de dominación que implica la existencia de la esclavitud en los niveles que tenemos en la actualidad. Eso, muchísimas gracias.